para que no lo detengan a Lula, pero no hay paros, no hay movilizaciones, no hay un plan de lucha contra la detención arbitraria de Lula, porque decían que bueno, el Tribunal Superior... ¿Podría haberse fugado al exterior y no haber ido preso? Bueno, pero yo más allá de las opciones personales que podía tener y demás, el problema es que dentro de todas las variables que hay, la que optaron fue decir, bueno, confiemos que el Tribunal Superior Federal lo va a liberar. Eso no pasó, digamos, porque aparte las fuerzas militares, así como empezó a emerger un bonapartismo muy fuerte desde el propio Poder Judicial, también empezaron a interceder las propias Fuerzas Armadas, que habían sido empoderadas, ¿no?, por Brasil. Eso, si quieren, después podemos hacer una cosa aparte y discutir eso. Pero ya empezaban a amenazar de cuando el voto que estaba en disputa en el Tribunal Superior Federal, cuando se decidía si le daban la prisión preventiva o no, salió el ejército directamente, los altos mandos del ejército, a decir si llegan a tomar, si no detienen a Lula, están violando la Constitución, por lo tanto nosotros vamos a intervenir con amenazas directas, digamos. Entonces hubo una decisión muy fuerte de parte de los sectores del golpismo, donde, bueno, de eso Bolsonaro lo logra articular con este discurso, convirtiendo en el odio y convirtiendo en una fuerza de choque que es un enorme peligro. Hay discusiones, por ejemplo, de decir, bueno, ¿era lo que querían los golpistas necesariamente un Bolsonaro? No, puede ser que una definición para Bolsonaro era que era un hijo no querido. Por eso intentaron de todo antes que lo de Bolsonaro. Ahora, como es una burguesía que tampoco es que está en muy buenas condiciones para elegir sus articulaciones políticas, ¿está bien? Porque sus propios partidos están en crisis, están cuestionados. O sea, todas las operaciones del Lavallato y demás, los manchados de corrupción, si bien lograron que en el discurso quede el PT como la marca de, ¿quiénes son los corruptos del PT? En realidad todo el mundo sabe que están todos los partidos marcados porque era una forma de procedimiento parlamentario. E incluso con mucho más carga discursiva que en base a la realidad. No porque los del PT no participaran de ese circuito, sino que, por ejemplo, en Dilma no está marcada en ninguna causa. Es verdad que era imposible que no lo supiera, lo que sea, pero no fue destituida, el impeachment no fue porque estuviera implicada en una causa de corrupción. Fue por, inventaron el delito de desobediencia económica, ¿no?, que era cambiar una partida presupuestaria, una medida política que comparado con las cosas que hacen acá de vender dólar futuro y esas cosas son un chiste, ¿no? O sea, imagínate las boludeces que hacía Dilma, imagínate lo que sería Nicolás Caputo, ¿no? O sea, que es una especie de asesino serial, Caputo, de partidas presupuestarias. Entonces, ese nivel de crisis social, la combinación con la violencia urbana y demás, va dando este resultado, frente a lo cual se abre el último punto, digamos, antes de abrir. Disculpen que es largo, pero bueno, es una reunión también para analizarlo, espero que no se estén aburriendo mucho, pero que es, digamos, desde qué perspectivas se puede enfrentar a Bolsonaro, ¿no? Y acá hay dos aspectos muy importantes. Uno, el nivel de combatividad, digamos, que se esté dispuesto a asumir frente a un sector que, lejos de tener una visión tranquilizadora de que bueno, ya se van a controlar, el ejército como el ejército es constitucionalista, lo va a frenar a Bolsonaro, nadie quiere quilombo, digamos, y todas las cosas de sentido común que tienen cierta base en la realidad, pero que en un marco de crisis capitalista y de grandes tensiones como la que hay, no es lo primero que tenés que pensar. Más bien tenés que pensar, bueno, como empezó el otro día la charla Daniel, que era diciendo, bueno, no es casualidad que el día que triunfa Bolsonaro asesinan a uno de los referentes del movimiento del Capoeira, que es de la comunidad negra, ¿no? Mestre Moa de Catende, ¿cómo se lo pronuncia bien? Bueno, pronuncia bien. Incluso amenazas a la familia de Mariel Franco, que también fue asesinada por grupos parapoliciales, ¿no? Una concejal del Sol, de un partido de izquierda de Brasil, y 70 atentados que han habido desde ese momento, 70 atentados de distinta magnitud que han hecho estos grupos, es decir, que es un nivel de incremento de la violencia política, contra lo cual nuestros compañeros plantean que la discusión de la autodefensa, de empezar a poner eso en cada lugar, no es simplemente que tenés que
organizar cómo salir a hacer una fuerte campaña para que los trabajadores, el pueblo pobre no vote por Bolsonaro, que es importante, ¿no? Evitar la influencia de esos sectores fascistizantes sobre la propia clase trabajadora, ¿no? Él decía que en general este tipo de políticas fascistizantes entran desde los sectores más técnicos o pequeños burgueses en la propia clase trabajadora y la capa más alta, que es la aristocracia obrera. Era en unos estudios, por ejemplo, que tenía Trotsky sobre Alemania y demás, bueno, ahí charlando con los compañeros de Brasil, pero está bueno, cómo se está dando en las fábricas de ese proceso. Decía, bueno, mira, todavía no tenemos mucha información, es un proceso reciente, pero no es lo mismo en las fábricas como Donnelley de Brasil, donde cobran 3, 4 salarios mínimos, es decir, que tienen un nivel de salarios más alto. Hay incluso mayoría de trabajadores que están con Bolsonaro, lo cual es preocupante. En la Pirelli, por ejemplo, y otras fábricas donde no es menor el nivel de ingresos económicos, no, la gran mayoría es petista o está con Ciro y está contra Bolsonaro. Entonces es una gran pelea también que evitar que esta ideología más fascistizante ingrese en las filas de la clase trabajadora, digamos, pues sería un pulverizar una de las mejores tradiciones políticas que tiene la clase obrera brasilera, que es su cultura, su gran nivel de cultura política, ¿no? Sus grandes partidos políticos, como por el PT, pero también otras formaciones políticas que ha tenido, y que es uno de los proletariados más yo creo que más politizados y más cultos del mundo, no solo de Latinoamérica, ¿no? Si uno lo compara, el nivel de politización y de cultura política que tiene el proletariado brasilero comparado con el argentino es deprimente para los argentinos, ¿no? O sea, el peronismo, por ejemplo, hace un gran embrutecedor político, digamos, el macartismo, por ejemplo, es muy naturalizado, zurdo, ¿no? La propia palabra zurdo en la Argentina, digamos, el nacionalismo burgués también caló mucho hondo. Ya las nuevas generaciones no son tan así, pero entre los más viejos, digamos, el peso de los prejuicios, digamos, que insertó el peronismo en la clase obrera, nada que ver comparado con lo que es Brasil, donde no existe ese macartismo y todos esos prejuicios asquerosos, digamos, que quiere meter Bolsonaro en la clase trabajadora. Entonces es un gran frente de combate, digamos, combatir la influencia del bolsonarismo dentro de las propias filas obreras. Pero también, además de preparar la autodefensa, digamos, para poder enfrentar esos ataques y demás, también hay que atacar la base sobre la que puede avanzar esa influencia, que es la división de la clase trabajadora, y la división más dolorosa de todas, que es la división entre ocupados y desocupados, ¿no? Porque con 25 millones, digamos, que suman los subocupados y los desocupados, contra la clase trabajadora es una división que, si eso no se tiende con un programa claro político que diga que, bueno, un gobierno de los trabajadores va a hacer un reparto de las horas de trabajo, va a alargar fuertes niveles de inversión, un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores para terminar con la desocupación, es muy difícil, digamos, que se revierta esa desmoralización y que se combata, digamos, la peste de las ideologías fascistizantes en esos sectores, ¿no? Porque esas ideologías son ideologías de la desesperanza, de la desmovilización. No es que surgen, que la gente alegremente se hace bolsonarista, surgen del agotamiento y de la podredumbre social y cultural que genera la crisis capitalista, la desocupación, la violencia urbana y todo ese tipo de fenómenos contra los cuales los trabajadores tienen que tener un programa de acción. En este marco, digamos, el PT lamentablemente no lleva adelante esa política en su campaña electoral. Más bien lo que está tratando de hacer es un cálculo de espacios políticos, es decir, bueno, los votos que puedo conseguir de los sectores más republicanos, digamos, que no, bueno, hagamos una campaña más de defensa del voto democrático, y pensando que si se muestra como más responsable ante Alquimín y los candidatos, digamos, de la derecha más, del centro, de lo que se llama el centro, digamos, bueno, va a poder esa suma de espacios políticos
hacer, lo cual es muy dudoso, digamos, de que lo logre, porque en realidad la base de esa polarización social tiene que ver con esto, no con un problema de moderación. No es que vos porque te moderes más vas a sumar esos espacios políticos. Podrás sumar algunos, pero en los grandes sectores de masa el gran problema es que cómo vas a resolver vos el problema de la desocupación, cómo vas a resolver vos el problema de la violencia urbana, cómo vas a resolver y que los trabajadores logren presentar un combate y una salida hacia eso, mostrando quiénes son los enemigos, que los enemigos no son las mujeres trabajadoras, el movimiento de mujeres, no son, que es lo que dice Bolsonaro, que por culpa de las mujeres trabajadoras también hay poco trabajo, y las mujeres si estuvieran en sus casas cuidando a sus hijos, no pasarían muchas de las cosas que pasan, que los negros no sirven ni para trabajar, digamos, ese nivel de esa campaña de odio que hace contra Bolsonaro, bueno, hay que hacer una campaña diciendo no, en realidad es contra estos empresarios que son los que se fugan la plata, son los que hicieron millones y que son ellos los que tienen que pagar la crisis, digamos. Esa es la pelea que están dando nuestros compañeros. La izquierda también es una diferencia con la Argentina, que con el FIT, digamos, nosotros logramos tener una voz con mayor peso con respecto a lo que es, por ejemplo, el kirchnerismo, de lo que es la izquierda con respecto al petismo en Brasil, ¿no? Es una influencia menor. Sin embargo, en estos momentos tienden a hacerse escuchar mucho más y a tener mucha más amplitud en las ideas, porque hay realmente un interés por discutir cómo enfrentar a Bolsonaro. Entonces, por ejemplo, la izquierda diario de Brasil ha crecido muchísimo, digamos, ha llegado no sé a cuánto. O sea, 2 millones. No, dije muchos números en esta charla, así que ya no hace falta que diga ese, pero muchísimos. Ha tenido un gran nivel de crecimiento que lo tiene que tener y es lo que esperamos hacer. Bueno, abro un poco para que hagan preguntas, opiniones. Redondear, ¿cuál es la alternativa para que no gane Bolsonaro? ¿Qué crees que habría que hacer? Hay que vender la serie. ¿Te acabas de sirvió la serie? Voy a cantar cerrar con eso, o sea, ¿qué crees que habría que hacer? ¿Está bien? Hagan varias preguntas y respondo después todas. Si alguien también. Yo creo que estaría bueno aclarar un poco quién era Sadat, que Sadat fue ministro de Educación de Lula y de Dilma, es profesor, o sea no viene de una familia totalmente burguesa, de familia de profesores también, entonces hay una influencia más, por eso algunas partes de la izquierda brasileña está el nuevo Lula, Haddad, o sea, no es, por ejemplo, un empresario como Ciro Gómez, que tiene inversión en empresas. Claro, es profesor universitario, y también es abogado, estudió Derecho. Pero daba clase en una escuela pública y la universidad. El ministro de Educación fue bueno. Comparado con los otros, sí. O sea, no es lo que esperamos, pero bueno. Pero fue bueno. Fue el que hizo la campaña de alfabetización. Exacto. Exactamente. Ya fue muchas universidades en norte, en nordeste. Bueno, sí, que Daniel decía que el PT estaba como ahora llamando a los sectores que se habían quedado fuera del balotaje, si no me equivoco. No entendí bien si esa es la estrategia del PT, si está peleando o algo, si está haciendo sumas simplemente números para, o sea, si ese es el rumbo que han tomado de acá a las elecciones. A mí estaría bueno también, doctor, si podés dar como una breve comparación, con analogía con el análisis que hace Trotsky sobre el surgimiento del fascismo en Alemania. De la política que tiene. Es re importante. Ok, está bien. Pero no, eso nos preocupa a todos muchísimo, así que me encantó eso. Tema frente a la política que tiene el PT, justamente qué política levantamos los revolucionarios frente al movimiento de freno contra la derecha, digamos, sobre todo qué política para que la clase trabajadora se pueda hacer, ¿no? Digamos, los elementos de defensa, etc. Yo quería hablar de un fenómeno que bueno, se dio hace poco, el 6 de octubre, con Kavanaugh, creo que es, ¿cómo se llama? De los republicanos en Estados Unidos, que bueno,
terminó quedando en el Tribunal Supremo también con una delantera, digamos, de la intención de voto, con acusaciones digamos, con denuncias varias sobre abuso sexual y que bueno, terminó con un movimiento de mujeres que es el Women's March de Estados Unidos, que por otro lado, respecto de toda la campaña esta fascistizante, ¿no? A raíz de comentarios de Trump, digamos, que eran como una especie de burla, digamos, hacia las víctimas, y que bueno, fue una de las consignas de todo este movimiento de mujeres que se dio ahora hace poco, pero que a la vez estaba como encabezado por personalidades como Bernie Sanders, Hillary Clinton, y cómo bueno, se posiciona a la izquierda en ese sentido, en el sentido de digamos, cooptar, digamos, las partes más radicalizadas de ese tipo de movimientos, tratando de hacer una comparación con lo que pasa en Brasil, digamos, respecto de la campaña de Bolsonaro, ¿no? Con todos estos sectores de trabajadores que bueno, que de alguna manera a través de la desmoralización y demás se terminan volcando, digamos, hacia el bolsonarismo. Okay. No, yo creo que es importante que, por ejemplo, Bolsonaro, el tipo, vamos a hablar, no quiero ser moralista, ¿viste? Pero el tipo de formación académica no tiene mucho, el tipo, bueno, estudió en la escuela militar, bueno, en los 27 años de política tiene 2 proyectos presentó. O sea, el tipo ha vivido toda la vida del Estado, nada más que está ahí para decir no a las cuestiones, votó en contra de la ley de las domésticas, ha hecho cosas horrendas, pero como ese tipo, muy experimentado, un economista militar, 27 años en la política, logra convencer a los profesores de votar en él. ¿Cómo tiene tanta influencia tan rápidamente? O sea, eso es algo que no está claro, no sé cómo lo logró. Lautaro dijo muchas cosas, ¿de dónde surge ese tipo? Porque no es que Bolsonaro hace 2 años nadie lo decía. ¿Alguna pregunta más? ¿Arrancamos? Para la derivación por encima, pero ¿qué impacto podría llegar a tener, digamos, en nuestro país, aunque esto solamente ocurre en Brasil, qué impacto, digamos, más allá de lo cultural y social económico puede tener en nuestro país si gana Bolsonaro? ¿Hay algún proyecto de compañeros nuestros en Brasil para desfascistizar, digamos, no sé si se dice así, los sectores de trabajadores, como estaba diciendo, y hay alguna propuesta respecto de esto y no sé cuáles son los tiempos, la verdad, para el balotaje? Una pregunta. Los sindicatos en Brasil, que son parte, o sea, gran parte del PT maneja los sindicatos, tienen alguna, o sea, llaman, aparte de llamar a votar a dar, ¿cómo se llama? ¿Tienen alguna política más, cómo se llama, ofensiva que llamar a votar? Digo, un giro más. Claro, digo, después de que Bolsonaro ganara, si tuvieron un cambio en la táctica, digamos, sindicato. Bueno, ¿estamos? Sí, arranque. Bueno, no, empiezo por la más, por ahí la que menos relacionada está con las otras, y después las otras me parece que están todas más conectadas, que es lo que preguntaba el Ulises sobre la diferencia entre el proceso de Brasil, digamos, también. Es verdad que se está hablando mucho de el fenómeno de Bolsonaro e incluso a otros políticos más similares, digamos, como una especie de fascismo o neofascismo, ¿no? Es un término que ha vuelto, que se ha instalado mucho, entonces es importante tener en cuenta los puntos que así como recién veíamos algunos puntos que podían llegar a tener en común con estos movimientos, también las diferencias, ¿no? Los límites que tienen, de por qué nosotros no consideramos que sean movimientos idénticos. Primero por los cambios en las condiciones, ¿no? La crisis, digamos, o sea, que sigue a la Primera Guerra Mundial y sobre todo a la crisis y que se profundiza después con el crack económico del 29 y el 30,
a nivel mundial, genera en Europa un nivel de putrefacción, digamos, de las relaciones de producción, de las relaciones sociales, de las fuerzas productivas enorme, digamos, que era desesperante. La hiperinflación en la República de Weimar era una situación completamente salida del mar. La desocupación era mucho peor incluso que la que está hoy, por ejemplo, en Brasil. Entonces, era una crisis mucho más profunda, con una salida que ya venía de haber tenido una guerra mundial y que en última instancia era también una forma en la que reemergía el militarismo de esos países que se habían batido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en los países imperialistas, estos movimientos estaban muy vinculados a una ideología nacionalista ligada a su base material también era el proyecto militarista de cada uno y de poder salir, digamos, al mundo, ¿no? Era la pelea, era la forma en la que encontró finalmente la burguesía alemana de ir a enfrentar comercialmente, semicolonialmente y militarmente a Francia y al Tratado de Versalles, a Inglaterra, digamos, que tenía el dominio de los mares y demás. Entonces, es muy difícil hacer una traslación mecánica a el presente, donde hay un proceso recesivo de la economía internacional, pero no de esas dimensiones, como la que se vio entre guerras, digamos. Entonces no tiene ese nivel de virulencia ni de tendencias hacia el enfrentamiento guerrerista, y por otro lado, no es tampoco el mismo tipo de país, digamos, que en el que se desarrolla, digamos. Ahí hay un escrito de Trotsky, por ejemplo, que compara, digamos, el rol del fascismo en los países semicoloniales de ese momento y de esas grandes potencias imperialistas como Alemania y demás, que decía, bueno, mientras que en los países imperialistas los movimientos fascistas surgen ligados al militarismo y a tratar de ir hacia la guerra y la confrontación con otras potencias imperialistas, en los países latinoamericanos, sí, igual está hablando de Latinoamérica, en los países semicoloniales son los más obedientes al imperialismo, es decir, los más apegados. Es decir, no es que se va a armar, digamos, diciendo, bueno, hay que ir a barrer a Estados Unidos, digamos. Eso igual no va tan en contra de lo de Bolsonaro, porque es ultra pro Estados Unidos Bolsonaro. De hecho, el hijo de Bolsonaro, que es el encargado de las relaciones exteriores del padre, le ofreció a Estados Unidos poner una base. Entonces eso va un poco, es parte de una de las tendencias, si se quiere, más fascistizantes. Pero es una diferencia importante. El tipo de país. Otro es el nivel de lucha de clases del que viene. Nosotros vemos que también son tendencias que tienen esas políticas de odio que podemos identificar como fascistizantes por su nivel de anticomunismo, por su nivel de antiderechos democráticos, incluso parlamentarismo relativamente. Pero bueno, porque enfrentan, si se quiere, las movilizaciones, los paros las luchas que han habido contra el PT por izquierda en 2013, últimamente podemos decir que también las luchas que temen la reforma laboral, es decir, reaccionan también contra algo, pero no es lo mismo que Italia, que venía de una revolución obrera enorme y que terminó en un baño de sangre, como fue el bienio rojo italiano del 19 y del 20 en ese país, y que va a terminar saliendo Mussolini, digamos, a intentar pararse él como árbitro, la situación de la República de Weimar. Entonces, tiene muchos puntos de diferencia, más allá de que, obviamente, para todo el que los quiera estudiar y demás, son importantes para ver determinados puntos políticos que tiene ese determinado puntos en común en sus prácticas y demás, que no hay que subestimar y tomarlo también como un aviso de peligro. Sin que sea un movimiento que hoy, digamos, si gana Bolsonaro se va a constituir inmediatamente en una dictadura como la de Hitler o como la de Mussolini. O sea, creemos que eso, al contrario, plantearlo así puede llegar a generar una parálisis, un miedo, un terror, porque lo estaríamos haciendo hasta más fuerte de lo que es, digamos. O sea, Bolsonaro hasta ahora no enfrentó a la clase trabajadora, muchachos. O sea,
hay que ver, digamos, puede ser que tipo avance esto y lo otro y que termine un gobierno de tipo bonapartista muy fuerte. Eso nadie tiene una bola para saber cómo va a ser el futuro, pero todavía no es que enfrentó a la clase trabajadora, la derrotó, pulverizó todas las organizaciones, disolvió el PT, disolvió los sindicatos. A ver, creemos que si gana va a emprender una política de ese tipo de atacar, claramente, va a atacar eso que antes decíamos como un Estado más integral, esta integración de los movimientos sociales. O sea, no es que va a abrir paritarias, mesas de diálogo, va a atacarlas, su política va a ser atacar, porque no es solo su discurso, sino su programa. Ahora, en qué nivel lo pueda lograr, qué nivel de resistencia pueda haber y demás, el tipo tiene que enfrentar a una clase obrera muy poderosa, digamos, ¿no? O sea, y que enfrentó en su momento a una dictadura. Entonces, lejos de caer en un discurso de tipo derrotista o desmoralizante, que incluso acá algunos kirchneristas lo copian diciendo, lo copiaban de antes, si se quiere, pero diciendo Macri basura, vos sos la dictadura, como si la dictadura fuera cualquier cosa, digamos, y a la vez generando esa onda de que, bueno, no se puede hacer nada contra este tipo, porque eso no es un discurso que nosotros consideremos ni acertado ni correcto. Positivo. Sí. No, una cosa por esto, que ahí Trotsky cuando describe o caracteriza el fascismo, lo caracteriza que vino después de las derrotas de grandes procesos revolucionarios y producto de la desmoralización, que todavía no hubo, digamos, no solo en Brasil sino en otro lado, porque se habla no solo de Bolsonaro, sino incluso hasta Trump, Le Pen, el movimiento 5 estrellas en Italia, etc., como un nuevo resurgir del fascismo en el mundo, más allá de esto que planteabas de los países imperialistas y los países no imperialistas. No hubo grandes derrotas del movimiento o de grandes procesos revolucionarios que permitan una desmoralización que después lleve a un triunfo abierto. Por eso me parece que está bien lo que decide, que está por verse esa correlación de fuerzas todavía. Sí, con la excepción de Egipto, claro, que es una dictadura mucho más abierta, mucho más sangrienta, porque se basó, digamos, claro, hubo jornadas de tipo revolucionario que las aplastaron a sangre y fuego. Primero las desviaron los hermanos musulmanes y después directamente la dictadura de Al-Sisi, que es una dictadura militar abierta y pro-norteamericana. En el resto no es que estamos ante una situación de ese tipo. Ahora, igual es una materia para estudiar, o sea, también quienes están acá en la charla y demás, hay muchos jóvenes, muchos docentes, es un momento muy importante para intercambiar. Las categorías son... ¿qué categorías se pueden utilizar para comprender aspectos de la realidad o dar una apreciación sincrética de lo mismo? Está abierto, digamos, hay muchas categorías. Hay compañeros de Brasil, por ejemplo, mandaban en el intercambio que tenemos, decía, bueno, esto hay una... Trotsky hablaba también de movimientos bonapartistas preventivos, es decir, antes de determinadas derrotas en la lucha de clases. Hay distintos tipos de regímenes que puede haber. Ahora, lo que pasa es que si vos querés tomar la de máxima, que es una dictadura fascista hitleriana o de Mussolini, y encima tomar en el último momento, que cuando, bueno, eso va a encontrar muchas más diferencias, digamos. Ahora, los puntos, digamos, de analogía para tomar te pueden servir siempre que no lo fuerces, digamos, pero sí es muy, muy amplio el abanico que en todos los escritos de Trotsky hay sobre los análisis de los gobiernos de tipo bonapartista. Y es todavía abierto qué tipo de gobierno puede formar Bolsonaro. Ahí empalmo con las otras preguntas, que ya tenían más que ver qué se puede hacer para que no gane Bolsonaro. No se puede responder porque es muy difícil. En principio, Bolsonaro tiene todo el apoyo para ganar del capital financiero, de los medios de comunicación que antes estaban en contra. De hecho, está enfrentado a Globo y las grandes corporaciones mediáticas, pero ya giraron, digamos, están a favor y lo están alentando. La última encuesta daba 58% contra 42%. Entonces, lo más probable, o sea, hay todavía, hay una posibilidad de que no gane. Y bueno, que a lo mejor si se hiciera más conocido que su programa es ultraliberal, que mucha de la gente no lo sabe, o sea, puede tener un voto duro, más ultraderechista, los compañeros calculan que será del 20%, que es lo que estaba en las encuestas de hace mucho tiempo. Después,
ya tiene que ver que incluso gente que simpatiza y que hubiera votado por Lula está votando a Bolsonaro y que no tiene la menor idea de que el tipo lo que quiere es privatizar todo, sacar esto. O sea, hay una política también de engaño que hace que tenga una base artificial y que pueda sacar más votos de lo que representa realmente. ¿Está bien? Porque no es que va a haber, si supongamos que es real la última encuesta y que saca el 58%, no va a ser porque haya un 58% de tipos que piensen como ese tipo. ¿Está bien? ¿Hay un núcleo duro? Sí, digamos. Era esto que nombrábamos de núcleos de la iglesia evangélica, los 3 millones de la familia policial, los sectores duros del agropower, pueden pensar como es, pero es un núcleo duro, no es el conjunto del electorado. Ahora, la discusión es, desde ahora, digamos, o sea, además de, o sea, está toda la campaña para hacer campaña contra que el tipo no gane, pero también está la discusión de qué vas a hacer si el tipo gana. ¿Está bien? Porque que el tipo gane, qué tipo de gobierno forme, va a depender también de la relación de fuerza. Cómo puede avanzar, cómo puede atacar a los trabajadores, va a depender de la relación de fuerza y del nivel de organización y de resistencia que haya. O sea, si vos ponés, por ejemplo, al triunvirato de la CGT a encargarle que te defienda el movimiento obrero en Brasil, estás un poco en el horno, porque le va a dar una tregua de 2 años, capaz en 2 años no existe más la CUT en Brasil, por ejemplo. Ahora, si hay una reacción a decir, no, mirá, o sea, la gente no es que está necesariamente votando que vos... incluso por las discusiones internas que hay entre los distintos sectores, ¿no? Yo creo que hice un poco alusión de eso entre los tipos que dicen vamos a vender todo, los que dicen estas no son. Entonces es un proceso abierto y lo cierto es que incluso, aunque el tipo gane el balotaje, la pelea contra el movimiento obrero va a seguir abierta porque el movimiento obrero no está todavía pulverizado. Eso es lo que hay que hacer después. O sea, porque también va a venir esa gran campaña de desmoralización, ¿no? O sea, ya la Nove me decía el otro día que la gente, esa gran operación de decirte, ay, la gente, qué estúpida que es, mirá lo que vota, la gente es una mierda, ¿cómo puede ser que voten a Macri? ¿Cómo puede ser que voten? O sea, todo un coso. Decir, mirá, sí, todo lo que quiera, después discutamos por qué lo votan. Ahora, lo cierto es que hay un sector una de las preguntas también era qué política tenían los sindicatos. No están llamando en este momento una huelga. Tampoco sé si llamar una huelga es la mejor forma, digamos, de hacer campaña en el balotaje, pero sí ganar las calles, preparar comités de autodefensa. Ahora, lo es sintomático, digo, habla bien de los trabajadores, que incluso las centrales sindicales más antipetistas, como Fuerza Sindical, que fue una central formada por la dictadura, ¿no? En su momento contra la CUT y demás. Pero bueno, todos, absolutamente todas las centrales sindicales llaman a oponerse a Bolsonaro y a votar a Haddad. Y eso no es porque los tipos sean, o sea, puede que probablemente la gran mayoría de esos sean unos, ¿cómo dijiste? Bueno, unos mafiosos, lo que sea, unos degenerados. Pero saben que ante los trabajadores se hunden si hacen eso. Ponele que hagan la Gran Moyano, que se fue a inaugurar una estatua con Macri, algunos de esos burócratas sindicales se hunden porque los trabajadores todavía están. ¿Está bien? O sea, tienen mucho, o sea, se habló mucho de que el PT, por ejemplo, se había pulverizado, de que no estaba más. ¿Está bien? Lo cierto es que no, o sea, todavía existe como sindicato, cuando hicieron 2 huelgas, que fueron 2 huelgas enormes que no se habían visto en décadas. Entonces, el discurso que muchas veces tienen los reformistas, incluso los propios petistas, va a ser de justificarte en que no se puede, que no da, que no, los trabajadores tienen todavía una fuerza. ¿Le alcanza? No, por eso que decimos que tiene que tener una política hacia los desocupados, que tiene que tener, lo que preguntaba el compañero, una política activa sobre estos movimientos internacionales. Bueno, concretamente está el movimiento de mujeres en la vanguardia, digamos, el ELENAO en Brasil es uno de los primeros que salió a movilizarse con el movimiento de mujeres contra Bolsonaro. Eso está en la vanguardia y hay que tener claramente una política de unidad poniendo esos sectores al frente, sí. Sí, uno de los comentarios que escuchaba, bueno, justamente para remarcar esta idea del voto crítico, era que bueno, apoyar el fusil sobre el hombro digamos, de Haddad, no me acuerdo, nunca me sale nada. Haddad. Y bueno, creo que la pregunta principal es que
bueno, cómo nos posicionamos para en el caso de que pase el balotaje Bolsonaro, para eso, para organizar comités de base, que sean como un poco más de perfil, para combatir toda esa desmoralización por un lado y para efectivizar, digamos, la lucha de toda la vanguardia obrera en contra de la derechización, digamos, no solo en Brasil, sino que en toda Latinoamérica y bueno, en el mundo más. Pero básicamente esa idea, digamos. Sí, claramente, o sea, apoyar el fusil en el hombro del PT técnicamente no podría ser solo una campaña electoral, porque sería incluso estar bastardeando esa política, digamos, que de los bolcheviques en el 17 y demás. La parte específica del voto crítico es un aspecto muy táctico que tiene que ver con el diálogo. O sea, vos no vas a poder sentarte a discutir con ningún trabajador en Brasil, hagamos un comité de autodefensa contra Bolsonaro, si le decís que vas a llamar a abstenerte en la elección, digamos. O sea, porque el tipo ven que en 2 semanas hay una elección y que la única forma de que no gane ese tipo es que gane la verdad. Está bien, entonces es una cuestión de entrada para poder dialogar, digamos. Ahora, para que realmente sea apoyarte en esa política del Frente Único Obrero con los sectores incluso más reformistas, más traidores, como el PT y todos esos tipos que gobernaron, como hablamos recién, para los capitalistas, que estaban metidos en corruptelas y demás. El Frente Único Obrero, incluso con esos tipos en las organizaciones, para que tenga un carácter real, es justamente en ese proceso de movilización y de organización de comités de autodefensa, organización del transporte de la población, incluso de las favelas. Tiene que ver, en algunos momentos puede ser más con la huelga, en otros momentos no, organizando cómo enfrentar, porque los fachos van a tener también grupos de ataque, como los que mataron a Mariel Franco, por ejemplo. Entonces es un proceso de táctica. La pelea por el Frente Único Obrero en Brasil es un proceso mucho más amplio y que es por lo que están peleando nuestros compañeros allí. Creo que la última pregunta era la de qué impacto puede tener en la Argentina. ¿No? Sí. Ya están levantando, quieren hacer más, ¿no? Es de noche, muchachos. Nada, sí, pueden hacer. Bueno, pregunten antes y después responden. No. Ustedes dos querían... Vanes, vos. A principio el PSTU no más se dio cuenta del voto crítico. El PSTU. Me parece una parte. No, porque ayer hubo una elección en Alemania. Compañero, estoy hablando. Perdón. Está bien, pero si no. Porque hubo una elección en Alemania y también ganó la derecha. ¿No? O sea, en el mundo entero la derecha va avanzando. La ultraderecha. En esa crisis de miseria empiezan a aparecer el nacionalismo, los chauvinismos,
El enemigo nuestro es el vecino, es el desocupado, el negro. O sea, todas esas cosas empiezan a aparecer. En Chile lo mismo, yo estuve en Chile hace, bueno, siempre viajo a Chile, entonces el problema contra los haitianos, contra que le van a sacar el trabajo. La crisis hace que empiecen a mostrar como nuestros enemigos son los hermanos de clase. Yo creo que, bueno, volviendo a... Tiene que... Bueno, no me haya quedado claro si iba a haber el voto crítico, yo creo que sí. Bueno, eso nada más. Bueno, respondo esta última tanda de preguntas y cerramos. Yo creo que el impacto en la región va a ser muy fuerte y en la Argentina también. A ver, es un ejemplificador muy importante de el nivel de arsenales que las clases dominantes están dispuestas a usar, digamos, contra el movimiento obrero. O sea, constituir un gobierno bonapartista que tienda a atacar las organizaciones, todos los espacios, lo que Trotsky denominaba los elementos o las trincheras de la democracia obrera dentro del régimen burgués, como son los sindicatos, las bibliotecas, los coros. Bueno, él hablaba de esos espacios en ese momento, ahora tener que trasladarlo a los movimientos sociales, los centros de estudiantes, donde están los hijos también de la clase trabajadora, las obras sociales, todos los espacios donde los trabajadores les ha permitido no ser justamente un polvo social, que tengan que vivir dispersados y que tengan su nivel de organización para poder resistir. Es por supuesto que eso se vuelva a poner como en el tablero como una de las posibilidades. Va a ser que en todos los lugares lo consideren, digamos, eso es inevitable. Y la discusión más importante también para la Argentina, me parece, es justamente sacar las lecciones de la debacle a la que llevó el petismo, digamos, al movimiento obrero, la desmoralización que generó cuando era cuestionado por izquierda, digamos, desmovilizando, aislando a los trabajadores, y lo que podría generar acá, digamos, si no se ataca y no se hace pagar la crisis a los grandes capitalistas. Es decir, que lejos de decir, miren, porque no apoyaron ustedes a Dilma y al gobierno ahora, o porque la gente no apoya a Lula, no apoyó el gobierno de Dilma y el ajuste, surgió Bolsonaro. No. A ver, la realidad y lo que no se puede negar es que surgió Bolsonaro porque la gente lo apoyó. O sea, y porque dijo que no iba a ajustar y ajustó. Y porque dijo que Brasil iba a ser un país próspero, que iba a estar en los primeros del mundo, y tiene un 25% de desocupación y subocupación. Entonces eso genera Bolsonaros, ¿está bien? Genera tendencia fascistizante, genera una mayor reacción de la clase obrera por un lado, y reacción de los sectores más reaccionarios y ofuscados de la pequeña burguesía, que también se ve desesperada, porque todos esos sectores de las clases medias que tenían una expectativa de emprender proyectos, de mejorar su situación económica, y que de repente se dan cuenta que van a tener que salir que no van a poder pagar sus créditos, que van a tener... Bueno, esos son los primeros que entran en desesperación y se van hacia variables ultraderechistas. Entonces es una discusión muy importante con el reformismo, la discusión de qué es lo que hizo surgir también a Bolsonaro. Porque si no es muy simple, si el problema era no apoyarlo, bueno, no se lo apoyó. De hecho el PT sacó más o menos los mismos votos que la otra vez. O sea, no es que... Ahora, el sector opositor también se puede radicalizar, porque basándose en esas divisiones de las clases trabajadoras, de las favelas, de los distintos... De la propia pequeña burguesía, si vos no articulás una alianza social diferente, te van a barrer a vos. Y en la Argentina es una probabilidad, no desde lo que normalmente te puedas imaginar, necesariamente de que Macri se convierta en Bolsonaro. Eso no lo sabe nadie, quizás hay sectores medio fachos que hoy por hoy sí están contenidos dentro de Cambiemos y no tienen por ahí. Ahora, o esos sectores de Cambiemos se pueden abrir y querer
jugar un juego más propio, o también pueden unirse a sectores del peronismo, que ya sabemos que hay sectores dentro del peronismo que también están dispuestos a plegarlo. Y ojo, digo, porque esto no es una cuestión de una interpretación de pero no, porque la relación de fuerzas del PT. A ver, la fuerza de Bolsonaro eran aliados del PT. El tipo que va a poner como ministro de Defensa, Heleno, el apellido, que era un general, fue el que Lula envió como general de las tropas de la ocupación en Haití de la MINUSTAH, que fue un ensayo general de combate urbano en las enormes favelas de Haití, de Cité Soleil, donde combatieron y estuvieron entrenando tropas, tuvieron todo tipo de denuncias. El tipo después se va, renuncia porque no estaba ligado a un plan de modernización. Escribe una carta a ese Heleno en el 2006 criticando a la ONU supuestamente por izquierda, diciendo, bueno, pero no, si no le dan trabajo a la gente nunca se va a estabilizar este país, una cosa así. Y acto seguido se va a dar una charla y una capacitación para militares en la Escuela de las Américas, donde se formaron todos los torturadores de las dictaduras de América Latina. Ese tipo era el que estaba de jefe y era general también en Brasil, activo en la parte del Amazonas, era encargado del ejército durante el gobierno de Lula en la parte de enfrentar a los pueblos originarios también ahí, y hacía experimentos también. Y ese tipo, cuando se le discutió al PT por qué permiten que vayan, porque tenía no sé cuántos mandos medios y altos del ejército de Brasil capacitándose en la Escuela de las Américas, le dicen por qué, y Suplicy, que es uno de los que iba de candidato a senadores, que perdió, como Dilma, que es un alto cuadro parlamentario del PT, decía, no, los militares brasileños no tienen nada que aprender y demás, ahí entran en crisis, no sabían por qué estaban, y este Heleno dice, no, en realidad ahí nos enseñan derechos humanos y demás. Claro, vos vas a ver, en serio lo decían, cambió la parrilla curricular, y es mentira, enseñaban tácticas de tortura y de combate de combate ahí. Entonces ahora ese tipo, el discurso que tiene durante la campaña de Bolsonaro para el combate contra los grupos de los narcos y demás de las favelas, dice, bueno, si solamente tienen derecho, si los derechos humanos no son para los humanos derechos, dice que no sé para qué sirven, ¿viste? Es uno de los principales articuladores. Ese tipo era de las Fuerzas Armadas que durante el régimen del PT no cambiaron, ¿está bien? No es que se reformaron, siguieron siendo los mismos, ¿no? Ya pusimos el ejemplo, pero quería poner eso en el sentido de que, digo, porque después vienen con toda la cuestión de que no, pero Bernie está contenido. Después le das 2 minutos un micrófono a Bernie y te dice que los inmigrantes hay que pasarlo por no sé qué, a Pichetto también. Entonces, el peronismo durante mucho tiempo naturalizó también esta idea, al igual que el PT, de que como el Estado era una cosa medio mixta, donde podían convivir un poco todos, e incluso darle misiones totalmente proimperialistas, como fue la ocupación de Haití, que le sirvió de entrenamiento. Haití sirvió de entrenamiento para Río de Janeiro, y ahora Río de Janeiro, como modo de combate, es el que quieren nacionalizar. Eso es lo que quiere hacer Bolsonaro, poner a las fuerzas del ejército a contra, y que aparte, y eso debe ser una de las cosas que más votos le da, porque la gente, claro, sí, bueno, menos, pero todavía no está esa cuestión acá, digamos, pero cuando hacen esas campañas de mano dura y demás, lo genera, digamos. Entonces es una discusión muy importante contra ese sentido común que muchas veces tuvo el reformismo, que se puede convivir y demás, y que pareciera que acá Bolsonaro es un tipo que cayó del cielo, y que sí, relativamente cayó del cielo y relativamente no, porque como repasamos recién, el núcleo duro de Bolsonaro se radicalizó, sí. Después vino encontró un tipo que era un aventurero, un tipo que más o menos los articuló, pero las fuerzas estaban desde antes, y cuando esas fuerzas se radicalizan y quieren atacar al movimiento obrero, lo hacen. Entonces, que puede tener su influencia, que pueden haber sectores así en la Argentina, y bueno, hay que verlo, no para tenerle mayor temor y paralizarse.
sino por el contrario. Hoy por hoy yo opino que esas fuerzas acá todavía son más débiles de lo que son en Brasil y que los trabajadores son más fuertes y que quedó otra relación del 2001, pero es una discusión. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva. Cualquier cosa, síganlo por la Izquierda Diaria.